Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de electrónica analógica y ahora vamos a hablar acerca del diodo. El diodo es uno de los semiconductores más populares que existen y es uno de los circuitos más sencillos que hay. Este diodo se comporta muy parecido a un interruptor. Cuando el diodo está polarizado directamente, se comporta como si fuera un interruptor cerrado, pero cuando el diodo está polarizado inversamente, se comporta como un interruptor que está abierto. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace que hacen los diodos y cómo se comportan. Entonces, aquí tenemos un diodo del típico diodo de un ampere que utilizamos muy frecuentemente en las prácticas de electrónica o vienen incluidos en las fuentes de alimentación de muchos aparatos que existen en el mercado. Y bueno, el dibujo o el símbolo de un diodo es este que está aquí. Entonces tenemos aquí el cablecito, tenemos un triangulito y tenemos una rayita, y a esto le vamos a llamar, a este que está aquí le vamos a llamar ánodo, y a esta parte le vamos a llamar cátodo, ¿sí? Entonces, este en el diodo, en el símbolo, este sería ánodo y este sería el cátodo. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, pues tenemos el diodo, ¿verdad? Este viene siendo el ánodo, este viene siendo el cátodo. Si este diodo está polarizado directamente, eso significa que en el ánodo va a haber un voltaje positivo y en el cátodo va a haber un voltaje negativo. Esta, Esto va a crear en él una diferencia de potencial que le llamaremos voltaje del diodo, y a su vez establecerá una corriente a través de él que le llamaremos corriente del diodo. ¿Sí? Esto equivaldría a tener un interruptor. ¿Sí? Ahí está el interruptor. Y este interruptor pues es un interruptor que está cerrado. Entonces, si ese interruptor está cerrado, pasa una corriente a través de ese interruptor, ¿sí? Entonces la corriente del diodo pasaría a través de las terminales de ese interruptor, ¿verdad? Que sería el modelo más aproximado que tendríamos del diodo. Y bueno, el voltaje del diodo en estos puntos que están aquí entre ánodo y cátodo, pues el voltaje del diodo sería igual a cero, porque pues estamos tomando una lectura en el mismo punto eléctricamente hablando. Entonces la corriente del diodo pues sería máxima en este punto, ¿sí? Bueno, pero siempre y cuando aquí el voltaje sea positivo en el ánodo y sea negativo en el cátodo, ¿sí? Entonces aquí sería menos, y bueno, vamos a ponerlo en concordancia los colores, y aquí sería más. Y así es como se establece la conducción en sentido directo. Ahora, en la conducción en la bueno, polarizando el diodo inversamente, eso significa que aquí tendrá un voltaje negativo y aquí tendrá un voltaje positivo. Entonces, eso equivaldría a tener el mismo interruptor, ¿sí? O el
diodo se comportaría como un interruptor, pero en este caso este interruptor está abierto. ¿Por qué? Porque está polarizado inversamente. ¿Sí? Entonces, aquí la corriente del diodo es igual a cero, porque no hay corriente que pase a través de un circuito abierto. Mientras que el voltaje del diodo es igual al voltaje, en este caso, de la fuente de alimentación que está conectado a nuestro circuito. Si nosotros graficamos o hacemos un modelo aproximado de esto que tenemos aquí, tendríamos que graficar las dos magnitudes de corriente y de voltaje. Entonces, haciendo un plano cartesiano, lo que tenemos aquí es el voltaje en el diodo y aquí tendríamos la corriente en el diodo. Y en condiciones ideales, y repito, condiciones ideales, esto significa que cuando el diodo está polarizado directamente, ¿sí? Porque estamos aquí en el primer cuadrante donde el voltaje es positivo. Este es segundo cuadrante, si ustedes recuerdan. Tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, cuando el diodo está polarizado directamente en condiciones ideales, entonces conduce el diodo. ¿Qué conduce? La máxima corriente. ¿Sí? La corriente sería máxima en este punto, ¿verdad? Sería hasta arriba, ¿no? Pero cuando esto siempre y cuando el diodo esté polarizado directamente, con la condición que este sea positivo y esta sea negativo. Pero en la condición donde el diodo está polarizado inversamente, es esta que está aquí, donde el diodo está polarizado inversamente, donde el voltaje es negativo en el ánodo y positivo en el cátodo. Eso hará que mi diodo esté como comportándose como un circuito que está abierto. Entonces, entre más aumente la fuente de alimentación, pues el voltaje del diodo será igual. ¿Sí? Por lo tanto, se cumple esta parte de la ecuación que tenemos aquí. ¿Sí? Y también se cumple que la corriente del diodo pues es igual a cero. Entonces, recordando que en el eje de las Y, la corriente del diodo, ¿sí? Y aquí pues la corriente pues vale igual a cero. Esa es la primera aproximación que nosotros haremos con respecto al funcionamiento del diodo en condiciones ideales. Pero ustedes saben que pues nada es ideal en este mundo. Entonces, haciendo una segunda aproximación de cómo se comporta el diodo, nosotros tendríamos algo parecido a esto. Permítanme tantito. Vamos a hacernos un poquito más pequeños. Y la segunda condición que tendríamos nosotros, o la segunda aproximación que tendríamos, es de que, pues, en realidad el diodo se comporta más o menos parecido a esto. Déjenme hacer el plano cartesiano. Recuerden que este es el voltaje del diodo, esta es la corriente del diodo. Y a pesar de que el diodo esté polarizado directamente, no va a conducir hasta que rebase un voltaje
Si es un diodo de silicio, no va a conducir hasta que rebase un umbral de aproximadamente 0.6-0.7 de voltios. Entonces, a 0, vamos a decir que a 0.7 de voltios. ¿Sí? Entonces, el diodo no conducirá corriente, pero cuando rebase este umbral de 0.7 voltios que le llamaremos barrera de potencial, entonces conducirá toda la corriente hasta que la corriente pues es la corriente del diodo va a ser la corriente máxima. Vamos a hacerlo mejor, a ver, hasta acá, ¿verdad? Acuérdense que en el eje de las Y está la corriente. No hay corriente, y luego súbitamente se dispara la corriente. ¿Sí? Siempre y cuando esté polarizado directamente el diodo. Cuando está polarizado inversamente el diodo, pues en condiciones ideales, pues no conduce corriente, mas sin embargo está presente el voltaje en sus terminales. Y sería una aproximación un poquito mejor que describe el comportamiento del diodo. Ahora, este es en el caso de los diodos de silicio, pero también hay diodos que son construidos de germanio, y estos diodos de germanio tienen una barrera de potencial, lo voy a poner en color verde, que ellos empiezan a conducir a partir de los 0.2 voltios. Entonces a 0.2 voltios ellos conducen la corriente, y a partir de los 0.2 voltios conducen la máxima corriente, pero antes de 0.2 voltios no conducen nada. Ahora, si estamos en el plano, en el segundo y tercer cuadrante, pues pues no conducirán corriente, más sin embargo estará el voltaje entre sus terminales. En otras palabras, aquí el diodo estará polarizado inversamente, donde el ánodo es negativo y el cátodo positivo, y aquí el diodo estará polarizado directamente, donde el ánodo es positivo y el cátodo es negativo. Entonces aquí en este primer cuadrante es en la región de conducción, y en el segundo tercer cuadrante es conducción de bloqueo, o que el circuito está abierto y no hay conducción de corriente. Pero bueno, este segundo ejemplo podemos decir que esta sería la primera aproximación muy idealizada, y aquí tenemos la segunda aproximación, que ya es un poquito más parecido a la realidad. Pero el modelo matemático del diodo es esta ecuación que tenemos aquí. Y esta sí ya es el modelo real del diodo. Y esta es la ecuación del diodo. Miren, con esta ecuación yo voy a sacar la curva característica del diodo. Y lo que vemos aquí es de que es una ecuación que, para empezar, es una ecuación que es no lineal. ¿Por qué no es no lineal? Bueno, porque ya de entrada vemos que hay un exponente. ¿Sí? Entonces, esto, si yo lo grafico, corriente contra voltaje, me va a dar la curva característica del diodo. Y pues vamos a ver que no es una línea recta.
El diodo se le llama generalmente un elemento no lineal o un dispositivo no lineal. Y todos los dispositivos semiconductores entran en esta categoría de elementos no lineales. Y ese es el gran problema que hay con los diodos, y es muy difícil trabajar en los circuitos de mallas y hacer cálculos con ellos debido a sus ecuaciones que son bastante complicadas. Pero podemos hacer algo con respecto a esto. Entonces, vamos a ver esta constante, la constante n, dice que vale 1, entre 1 y 2, y vale 1 cuando el diodo es de germanio y vale 2 si el diodo es de silicio. La corriente inversa de saturación es una corriente muy pequeña. Yo me imagino como cuando tienes una presa enorme con sus compuertas, y tienes una cantidad muy muy grande de agua contenida en esa presa, y hay unas pequeñas fugas de agua a través de las paredes de la presa, algunas gotas o algún líquido saldrá a través de algunas de las fisuras de las compuertas de esa eh, de esa gran represa, ¿verdad? O una represa. Y lo que sucede aquí es de que esas pequeñas fugas de agua pues viene siendo como la corriente inversa de saturación. Entonces, mientras el diodo está eh, conteniendo la corriente, pero habrá una pequeña fuga de corriente, y esas fugas de corriente andan en el orden de los picoamperes. Es una cantidad muy 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 pequeña a comparación de la gran cantidad de corriente que puede pasar por ahí. Es más o menos la analogía que les hacía de la presa, que donde el agua es la corriente, y la presa tiene gran cantidad de agua, pero fuga unas pequeñas cantidades de agua que no son significativas con respecto a lo que puede escapar de la presa. Entonces, esa corriente inversa de saturación, digamos que es una pequeña corriente que se le escapa al diodo. Y vamos a ver también Bt, que es el potencial equivalente a la temperatura. Entonces, como es un dispositivo semiconductor, todos los dispositivos semiconductores son sensibles a la temperatura. Entonces, entre mayor temperatura, es muy probable que se vuelva más conductor el material semiconductor que tiene o con el que está constituido el diodo. Recuerden que el material pues es silicio o es germanio con impurezas, y con esas impurezas hacen el material P o el material N con que están construidos los semiconductores que forman el diodo. Entonces, esos materiales son sensibles a la temperatura, y de hecho muchos diodos o un diodo puede ser utilizado como sensor de temperatura. Esa es una característica que pues es indeseable en los diodos semiconductores normales. Pero si tú quieres utilizar un diodo como sensor de temperatura en otros semiconductores que también funcionan como diodos, sería una característica ideal si quieres tú sensar temperatura utilizando este método. Pero en un diodo semiconductor o un diodo rectificador, pues este sería una característica que no sería tan deseable. La constante de Boltzmann
es 8.62 exponente a la menos 5 y es electrón volt sobre grados Kelvin. La constante de Boltzmann, ustedes por ahí ha de haber visto alguna vez en la clase de química, que es acerca de la cantidad de energía que tienen las moléculas del material. Entonces, entre más temperatura haya en el material semiconductor, pues va a estar cambiando la energía. Por eso el voltaje que tiene es multiplicada por la constante de Boltzmann por la temperatura, y la temperatura está en grados Kelvin, ¿verdad? Son 273.15 el cero absoluto, y si yo quiero saber la temperatura ambiente en grados Kelvin sería 273.15 más la temperatura en grados Celsius. Y bueno, ya que tenemos esta parte más o menos explicada, vamos a ver cómo es realmente el comportamiento del diodo cuando está polarizado directamente. Bueno, aquí tenemos un programa que está hecho en MATLAB o en Octave. Lo hice utilizando un poquito de programación, y en la primera parte que vemos aquí es que, como les había dicho anteriormente, si estoy eligiendo n igual a 2, quiere decir que es un diodo de silicio. Vemos que la corriente inversa de saturación en un diodo es aproximadamente 10 exponente a la menos 12 amperes o 10 picoamperes. Es una corriente muy despreciable, que les decía que yo lo equiparaba a una pequeña fuga de agua en una gran presa, ¿verdad? Casi sería insignificante. Y tenemos aquí la constante de Boltzmann que les expliqué hace un momento. Y bueno, aquí tengo BD. Recuerden que BD va a estar en el eje de las X, y BD va a tomar valor desde 0 hasta 0.75. Ahí yo voy a graficar el eje de las X, mientras que en el eje de las Y yo voy a estar graficando la corriente. Aquí lo que estoy haciendo, antes de pasar a la corriente, tengo el voltaje térmico, y yo lo estoy calculando que el voltaje térmico va a ser a 25 grados centígrados. Lo único que hago es dejarlo en términos de grados Kelvin, que es sumarle 273.15 más 25 grados centígrados. Entonces voy a tener la cantidad en grados Kelvin, y la multiplicaré por la constante de Boltzmann. Una vez que ya tengo todos los datos de mi ecuación, los voy a sustituir aquí, y bueno, los voy a graficar. Ya que los grafique, le voy a poner una malla para mejor comprensión de los datos, y les voy a poner unas leyendas por ahí. Entonces voy a correr el programa, y aquí ya está corriendo el programa, ¿sí? Y pues aquí se fijan de que yo empecé diciendo que el diodo, si es de silicio, iba a empezar a conducir a partir de 0.6, 0.7 de voltios, y aquí vemos que a partir de 0.6 empieza a conducir. Aquí vemos el exponencial, ¿verdad? Cómo conduce, y ya para 0.7 pues ya tiene la máxima corriente, donde el diodo ya está conduciendo. Pero antes de 0.6 el diodo no conduce, ¿sí? Entonces vamos a modificar un poquito el programa, y vamos a decir que vamos a cuantificar a partir de 0.6 en adelante. Corremos el programa y obtenemos la gráfica. Vean cómo cambió. Bueno, es la misma gráfica, nada más que
Estoy tomando datos a partir de punto 6 para que se vea mejor la corriente del diodo. Fíjense cómo este elemento es un elemento o un comportamiento no lineal, ¿sí? Si fuera lineal, a cantidades de voltaje habría una correspondiente incremento de corriente y formaría una línea recta. En este caso no, empieza incrementándose el voltaje, la corriente no se incrementa más el voltaje, apenas hay un incremento en la corriente, con un poco que incrementa el voltaje, no se incrementa la corriente, pero llega un punto donde tú incrementas un poco más el voltaje, que le vamos a llamar barrera de potencial, y entonces se dispara la corriente. Y esto es cuando el diodo está polarizado directamente, donde el ánodo tiene un voltaje o potencial positivo y el cátodo tiene un potencial negativo. Si yo quiero hacer una simulación en multisim de esto que estamos viendo aquí, pues ahora que ya les demostré cuál es el modelo matemático del diodo, ahora vamos a ver la simulación ya con el multisim. Si me permiten un momento, déjenme cargar el programa.